Bueno, dentro de lo que son los aspectos de cifras significativas, que es como un repaso de lo que aparece en el módulo y que quedó pendiente por efecto tiempo. Cuando hablamos de cifras significativas, estamos hablando de una serie de enunciados, los cuales en muchos casos pueden aparecer de forma decimal, utilizando el punto decimal, o pueden ser utilizados a nivel de manera exponencial. Exponencial basado en base al criterio del número 10. Se llama versión exponencial. Entonces, sobre el hecho de que el concepto de cifra significativa es una forma de expresar algún término numérico que ha resultado de un experimento o de cualquier tipo de secuencia a nivel de estudio científico. Entonces, se hablan de cifras no significativas, el hecho de que en algunos casos, de acuerdo al término, los 4 últimos decimales o los 3 últimos números después del punto decimal, al final, los últimos, pues, no tienen un valor referente o de importancia. Siempre por lo general se toma en cuenta las cifras significativas basadas después del punto decimal en 3 o 4 cifras significativas aproximadamente. Eso depende del tipo de estudio. Entonces, hay una serie de reglas, las cuales es la que vamos a ver brevemente, donde dice, primero dice, todas las cifras diferentes a 0, o sea, todos los números diferentes a 0, que expresen cantidades iguales o superiores al 0, o al número experimental, van a ser entonces significativos. Entonces, los valores significativos, en este caso, según esta regla, son los que están aquí. Arriba, al valor de 0, son el 3.141. Entonces, estos son los valores significativos. Los no significativos son los que entonces están marcados aquí como valor en color rojo. Ejemplo en este caso, el mismo el caso de la parte de arriba. Ahora, la segunda regla dice que todos los ceros entre los dígitos significativos pertenecen o van a clasificarse entonces como números los cuales se tienen que contar dentro del valor numérico y serán significativos. Por ejemplo, 7.053. Obviamente aquí estamos hablando de 4 números y los 4 términos o las 4 unidades son significativas, pero tenemos un 0 en el centro. Entonces, ese 0 tenemos que tomarlo en cuenta. A la hora de hacer la lectura, se dice entonces que son 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Si no cuenta o el valor numérico no posee el punto decimal y es un valor entero, entonces de igual forma. Observen que el segundo dice es 7053. Acá era 7.053. Pero igual entonces el 7053, si enunciamos o vamos a clasificar cuántas valores numéricos tiene, cuántas cifras significativas tiene, igual se encuentra 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Igual el 302, igual forma, son 3 cifras significativas, porque el 0 que está entre números de valores significativos, entonces también se cuenta. Los ceros a la izquierda del primer dígito, que no es 0, sirven solamente para fijar la posición del punto decimal y no son significativos. Entonces, en este caso, observen que la regla 2 y la regla 3 tienen una variable. Acá, en la regla 2, decía que existía 7.0. Acá es 0 al lado del punto decimal, el cual no existe ningún valor arriba o mayor que 0. Entonces, los números que están al lado derecho son del punto decimal, son valores que al final es que se cuentan los números arriba o de un valor mayor que 0. Tenemos el caso de 0.0056. En este caso, la regla dice que los ceros que están a la izquierda del primer dígito, que no es 0, sirven solamente para fijar la posición. Entonces, en este caso, la cifra significativa real viene siendo 2. O sea que solamente es el 5 y el 6. Igual en el segundo caso, 0.0789. En este caso, este 0 que está después del punto decimal
igual que el anterior del punto decimal al lado izquierdo, no tienen un valor mayor que el de número 0. Entonces, por lo tanto, solamente se cuentan los que tienen un valor arriba del 0. Entonces, sería el 7, el 8 y el 9. Serían entonces 3 cifras significativas. El último ejemplo, el último caso, tenemos 0.000001. Igual, los valores que están después del punto decimal son 0, o sea que no son igual, tiene que ser un número arriba del 0, que tenga un valor numérico arriba del 0 para poder contarlo. Y como solamente es un 1, está al final de este término, esta base, este número, entonces se toma que es una sola cifra significativa. Ese es en el caso de la regla número 3. En el caso de la regla número 4, dice que es un número con dígitos a la derecha del punto decimal, los ceros a la derecha del último número diferente a 0 son significativos. Entonces, ya aquí, hablando en términos de derecha, observense que el primer caso es 43. Hoy está fácil, solamente son dos números, el 4 y el 3, son dos cifras significativas. Pero ya cuando tenemos valores numéricos que implican un punto decimal y luego el punto decimal hay ceros, entonces ahí se tiene que tomar en cuenta y tomarlo como un valor significativo. Ejemplo, 43.0.00. Si contamos la cifra significativa basado en el enunciado de la regla número 4, entonces ese 43.00 vendría siendo 4 cifras significativas. Si nos vamos al caso entonces de el tercer ejemplo, basado en lo que aparece en la tercera regla que explicamos anteriormente, 0.0200, estos dos ceros no tienen un valor significativo, porque se estaría aplicando la regla número 3. Si no, entonces se toma en cuenta después del 2, que es el número mayor que los ceros que están al lado del punto decimal. Entonces, después de ese 2, los ceros que están al lado, sí entonces se toman en cuenta. Entonces, sería entonces 2 y los dos ceros que lo acompañan, después del entero, entonces son 3 cifras significativas. Igual entonces, en este caso, se aplica el término de la regla número 4, perdón, de la regla número 1, en el cual después del punto decimal hay entonces entre los términos de los números arriba de 0, hay dos unidades equivalentes al 0. Entonces ahí sí se tiene que tomar en cuenta. Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cifras significativas. Entonces, hay una serie de talleres que están en el módulo, las cuales tienen que aplicar los términos que hemos desarrollado de las reglas que hemos visto aquí para que puedan desarrollar los talleres que aparecen en el módulo y que también aparecen a los estudiantes que trabajan por plataforma que tienen desarrollar. Entonces, este era el pequeño repaso pues, de lo que eran cifras significativas basado en el tema anterior que faltaba pues, ampliar un poquito en ese aspecto. Entonces, hoy, después del repaso, vamos a verificar, vamos a ampliar entonces el tema nuevo que vamos a desarrollar referente a la parte de el tema que es estructuras y esas estructuras básicas para la vida. Entonces, cada una de las estructuras básicas para la vida tiene a su vez elementos. Entonces, moléculas básicas para lo que es el desarrollo de cualquier actividad biológica. Para ello, entonces, vamos a compartir esta pequeña introducción sobre lo que es estas moléculas importantes para la vida. Bien, entonces, vamos a ver, primero que todo, ¿qué es una molécula? ¿Cuál es la importancia que tiene? Ok, a nivel estructural, dentro de lo que son los seres vivos, existen diferentes tipos de estructuras atómicas,
las cuales entonces los átomos hacen que la unión de un átomo con el otro va a formar diferentes tipos o complejos a nivel molecular. Esos niveles moleculares involucran entonces que esas moléculas se van organizando y van a formar elementos. Entonces, esos elementos involucran la asociación de diferentes tipos de entonces compuestos. Y esos compuestos, pues en sí, van a formar proteínas, aminoácidos esenciales para el desarrollo de las actividades de cualquier organismo viviente. Entonces, aquí entran en relación ciertos elementos químicos que deben aprenderse, por lo menos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, cloro, sodio, azufre, fósforo, que son elementos básicos que tenemos que estudiar y que vamos a comenzar a desarrollar a medida que terminemos este tipo de, este PDF, este PowerPoint. Vamos a ir desarrollando y vamos a ir explicando en lo que queda de esta hora de clase y el otro tema, la próxima clase, entonces la segunda parte. Entonces, el hecho es que todo lo que nos rodea, todo lo que nos rodea ocupa un espacio determinado, y si ocupa un espacio determinado dentro de lo que es la estructura de la materia, significa que tiene una organización molecular y que tiene una organización a nivel atómico. Entonces, a nivel de elementos importantes para la vida, involucra de que el elemento más representativo es el carbono, porque sencillamente todo lo que está en una entidad viviente, pues tiene un complejo a nivel molecular a base de átomos de carbono. Entonces surge el hecho de pues, que existen entonces moléculas a base de carbono, donde la organización primaria son átomos de carbono, y esto se le llama moléculas orgánicas. Pero también está entonces la otra parte donde hay moléculas en la cual no existen o no hay una complejidad estructural molecular con átomos de carbono. Entonces se le llaman moléculas inorgánicas o grupos no funcionales. Entonces, ¿por qué el átomo de carbono es tan importante? A nivel orgánico, describe las moléculas que tienen átomo de carbono porque es la estructura en la cual se pueden unir. El átomo permite que se unan otros tipos de átomos formando este tipo de complejos. Por ejemplo, un átomo, una molécula es un compuesto importantísimo para la especie humana y para muchos organismos. La glucosa. La glucosa, o sea, el azúcar de mesa, se escribe C6H12O6. ¿Qué significa eso? Que la molécula tiene, el compuesto tiene 6 átomos de carbono y a esos 6 átomos de carbono están añadidos, están pegados átomos de hidrógeno y están pegados átomos de oxígeno. Entonces, de ahí surge el hecho de que la molécula, el compuesto sea sumamente importante y sea sumamente energético y que nos da energía a nuestro cuerpo a través de todo el proceso de glucólisis y los ciclos que involucran la descomposición de esta molécula. Pero lo importante que tenemos que ver es el hecho de que este proceso o los procesos biológicos tienen que ver mucho con la organización a nivel de las estructuras primarias de las moléculas que lo conforman. Entonces, es un átomo, el átomo de carbono puede volverse estable al enlazarse con hasta otros 4 átomos y así formar enlaces de doble o triples. Vamos a ver si tenemos, pasamos a este esquema. Okay. Son la representación de átomos de acuerdo a la estructura que tienen. ¿Sí? Por lo menos aquí tenemos el átomo de hidrógeno. ¿Sí? En un grupo, esa rayita que aparece ahí significa de que permite unirse a otros átomos. Entonces, cuando vemos que se puede formar otros tipos de uniones, observe que el átomo de hidrógeno se puede asociar entonces a un átomo de oxígeno y van a formar entonces un grupo funcional que se llama hidroxilo y que es muy importante a nivel de carbohidratos y formación de diferentes tipos de compuestos importantes para la vida.
El grupo carboxilo, observen que el término carboxilo viene de carbono, donde el átomo principal es el carbono que está aquí en forma negro, pero él puede admitir que se asocien a él uno o dos átomos de oxígeno. Esas rayas que están aquí se llaman uniones. Y a su vez, entonces, esas uniones permiten a su vez que el oxígeno se asocie a otros elementos químicos, como en el caso del hidrógeno. Entonces, cuando esto ocurre, estructuralmente hablando, es importante porque forman estructuras básicas como aminoácidos y ácidos gaseosos, importantes para nuestra vida. Entonces, cuando esto ocurre, pertenece a una clasificación que se llaman carboxilos. Los grupos amino, ya entonces no hablaríamos de carboxilos, sino no átomos de carbono, sino esencialmente la base o el centro de este tipo de uniones es el átomo de nitrógeno. Entonces, a este grupo o a este nitrógeno, entonces se unen átomos de hidrógeno. Entonces, ya cuando esta asociación entre nitrógeno y hidrógeno se llama grupo amino, que también forma parte de aminoácidos y demás. El otro grupo importante es el que es referente a el fósforo. Entonces, el átomo de fósforo permite uniones simples y principalmente se unen, como vemos aquí, son átomos de oxígeno, y los oxígenos a su vez se unen entonces o permiten las uniones con hidrógeno. Entonces, ya cuando esta complejidad estructural de estos tres elementos químicos se unen, entonces forman un grupo que se llama fosfato y que es esencial para lo que son formación de ácido nucleico, principalmente en el ADN, en el ácido desoxirribonucleico, también el ARN y demás. El grupo metilo, otro grupo importante, pero en este caso, a diferencia del grupo carboxilo, el grupo metilo lo que permite es que el carbono se une a átomos de hidrógeno. Si analizamos el metilo y comparamos el grupo metilo con el grupo carboxilo, el grupo carboxilo está unido con átomos de hidrógeno y de oxígeno, el carbono. Pero en el caso del grupo metilo, la unión principal es solamente entre dos, entre el carbono y hidrógeno. Entonces eso permite entonces que se asocien. Entonces, cuando eso ocurre, ese grupo se llama grupo metilo y están en muchas moléculas orgánicas. Entonces, ¿cómo se sintetizan? Bueno, lo importante es conocer el hecho de que los grupos funcionales, como hemos explicado ahorita, son grupos esenciales en todos los complejos de procesos biológicos a nivel de reproducción. Por ejemplo, si hablamos del grupo fosfato, pues tiene que ver con las funciones de enlaces que se dan a nivel de la molécula de ADN. Y si nos vamos a la parte del grupo carboxilo, los grupos amino de igual forma. Entonces, todo tiene que ver básicamente con esas funciones metabólicas que como tal son importantes para el desarrollo de la vida. ¿Cómo se sintetizan estas moléculas orgánicas? Okay. Bueno, si hablamos el aspecto nuevamente del azúcar de mesa, de la glucosa para poder ser sintetizada, para ser desdoblada en nuestro cuerpo, pues tienen que ocurrir una serie de procesos en los cuales muchos tienen que ver con diferentes tipos de enzimas, las cuales tienen la facultad o tienen ese poder para desdoblar o romper estos enlaces que están aquí, que son enlaces, en muchos casos son enlaces muy fuertes y que permiten que la molécula sea estructuralmente fuerte. Pero hay enzimas específicas que tienen la capacidad de romper estos enlaces y disocian la molécula. Es decir, al romper la molécula, los átomos de carbono, por ejemplo, por decir algo, se desglosan o salen de estos enlaces con el hidrógeno y ya entonces no es un carboxilo, sino que solamente son átomos de carbono sueltos y los hidrógenos agarran por un lado y el hidrógeno y el carbono por otro lado.
O sea, entonces se disocian. Entonces, en el caso de la molécula de carbono, o la molécula como en el caso de fructuosa o de la sacarosa o de la glucosa, entonces esas estructuras se van a romper, esas uniones se van a romper gracias a la actividad enzimática. Entonces, cuando eso ocurre, las moléculas biológicas se unen o se desintegran agregando o eliminando el agua, moléculas de agua. Entonces, las moléculas biológicas son polímeros. ¿Qué es un polímero? Un polímero es una unidad en la cual hay uniones de diferentes grupos, como los que mencionamos, y forman una especie de cadenas. En algunos casos, solamente son una, entonces se le conocen como monómeros. Pero si son varias, entonces se le conocen como polímeros. Los monómeros se enlazan mediante una reacción química denominada síntesis por deshidratación. Y veamos entonces qué es lo que estamos hablando. En algunos casos existe el proceso de deshidratación, que no es más que cuando las moléculas en estado de unión normal, ocurre un proceso en el cual, por una actividad enzimática o una reacción química, entonces comienzan a liberar moléculas de agua. Primero tenemos que conocer que la molécula de agua, la fórmula es H, ¿verdad? En este caso H2O. Entonces, estas dos moléculas que están aquí se fragmentan y van a liberar entonces la molécula de agua. Y ya entonces este compuesto, al perder este grupo hidroxilo y perder este hidrógeno aquí, ya no pertenece al grupo al cual estaba asociado, sino que al ocurrir el proceso de deshidratación, la molécula de agua se desprende y por ende entonces se forma un compuesto diferente. Entonces los polímeros se dividen mediante hidrólisis. El término hidrólisis es romper moléculas de agua, o romper con agua. Entonces el agua se divide a su vez, la molécula de agua tiende entonces a sufrir otro cambio, entonces en donde se libera un hidrógeno y se libera entonces la unión de un hidrógeno con un oxígeno. Y se libera entonces este grupo hidroxilo y el hidrógeno queda en estado libre. Entonces es como este ejemplo que vemos aquí. Entonces ya allí forman otro tipo. Entonces estas uniones y estas transformaciones que sufren las moléculas tienen que ver mucho con la síntesis. Entonces todas las moléculas biológicas pertenecen a 4 categorías generales. Y aquí entonces vamos a explicar. Dentro de lo que es la clasificación de este tipo de moléculas, están los carbohidratos, están los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. En el caso de proteínas y ácidos nucleicos son esenciales para la vida, porque son la base en la cual se forman las nuevas uniones celulares basadas en lo que es el ADN, o sea, esa lectura que tiene el ADN, ese código genético el cual indica la función que va a hacer entonces la célula. En el caso de carbohidratos y lípidos, igual forma. Tienen una parte importante porque en muchos casos, como en el caso de los carbohidratos, pueden generar energía, al igual que los lípidos forman en algunos casos, pueden formar capas protectoras dentro de la célula o pueden ser una fuente de energía. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, surge este nuevo cuadro. Lo que explicábamos anteriormente acá eran moléculas importantes, grupos funcionales. Pero ahora el cuadro que vamos a desglosar son moléculas importantes para la vida. Entonces, esas moléculas, como mencionamos anteriormente, son los carbohidratos, son las proteínas y son los ácidos nucleicos. ¿Dónde se encuentran los ácidos nucleicos? Bueno, aquí lo mencionábamos anteriorcito. Lo ven en la parte del ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es lo que indica a la célula, dentro de lo que es división celular, replicación y demás, qué tiene que hacer para originar una nueva célula. En el caso de las proteínas, entonces son importantes a nivel, por ejemplo, de la parte
de polisacáridos a nivel de la hemoglobina o a nivel de la formación de estructuras que tienen que ver con protección, como el caso de la queratina en algunos animales, por ejemplo. En el caso de los lípidos, son importantes porque forman almacenamiento de energía. En muchos animales, ese almacenamiento de energía involucra entonces grasas acumuladas, lo cual en un momento determinado va a generar una fuente de energía para el cuerpo. Y la fase de los carbohidratos, igual, como mencionábamos, la glucosa, fructosa y sacarosa, o los almidones, que son fuentes de energía de la cual las células obtienen, de acuerdo al tipo de transformación, van a obtener entonces este tipo de transformación. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la fórmula de la glucosa. C6H12O6. Significa que la glucosa es una estructura en la cual tiene 6 átomos de carbono, añadida de ella tiene 6 hidrógenos pegados a cada extremo, y afuera de eso tiene 6 oxígenos pegados también, o sea, unidos. Lo que forma entonces estructuras importantes para las funciones, por ejemplo, de obtener energía. Como dice aquí, almacenamiento de energía en plantas, almacenamiento de energía en animales y moléculas estructurales en lo que son plantas. Bien, entonces hay que tener en cuenta es saber diferenciar entre moléculas y elementos importantes, que son otro tipo de clasificación. Ok, dentro de los que son los carbohidratos, entonces hay la perspectiva de que existen diferentes tipos de carbohidratos. Vamos a ver cuál es la diferencia que existen. Hay diversos monosacáridos que son estructuralmente ligeros. Entonces vamos a ver cómo es la estructura de un monosacárido. Esta es la estructura, en este caso, de la glucosa. Observen. Mencionábamos que estructuralmente, esta es la fórmula química y la forma estructural del azúcar de mesa, el azúcar que comúnmente utilizamos en nuestra cocina. Cada molécula está estructurada por átomos de carbono, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Tiene uniones simples. Cada uno de estos eslabones o uniones que están aquí son uniones que se hacen entre las moléculas. Entonces, cada molécula, cada átomo, entonces está formado o está unido por hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos son? Son 12 hidrógenos. Y algunos de esos hidrógenos entonces están asociados a átomos de oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esta es la fórmula estructural, la fórmula química de lo que es el azúcar de mesa. En el caso de monosacáridos, ejemplo de ellos tenemos la fructuosa, que por ejemplo, la fructuosa, dependiendo del tipo de fruta, es el azúcar característico de las frutas, cualquiera que sea. El sabor dulce es producto de un tipo de estructura molecular que se le conoce como fructuosa. La galactosa es el azúcar natural que se encuentra en lo que es por ejemplo, la lactosa que está en lo que es la leche. Entonces, a nivel de monosacáridos, estos monosacáridos forman una parte importante que se encuentran entonces en el ADN y el ARN. Aquí entonces la diferencia que existe estructuralmente entre lo que es la galactosa, o sea, diferentes tipos de azúcar, y la fructuosa, en lo que puede ser, por ejemplo, la lactosa aquí. Estructuralmente hablando, cada una de estas uniones, cada una de estas esquinas son átomos de carbono. Asociados entonces a ellos se ven oxígeno, se ven átomos de hidrógeno que van a formar entonces estructuralmente. Entonces, por eso es que las moléculas, por lo menos de fructuosa y todo lo que es azúcar, son altamente energéticos, debido a que tienen una estructura molecular sumamente compleja con diferentes tipos de elementos químicos, y el principal es los átomos de carbono. Otro ejemplo que debemos explicar
Por ejemplo, acá lo que es la ribosa y la dextrosribosa, estos son azúcares o estructuras moleculares a nivel de lo que es las moléculas de ADN. ADN y en el caso de la dextrosribosa, el ADN, y el caso de la ribosa, el caso de el ARN, en el cual existen diferencias basándose en la parte de las uniones que existen entre ellos. Okay. Aquí entonces, cuando existe la síntesis de disacáridos, por lo general esa síntesis siempre trae como producto o como consecuencia de la reacción bioquímica o química la liberación de átomos o de moléculas, en este caso de agua. Se nota aquí, cuando se une una fructosa con una galactosa, para que se disocie, existe una síntesis, este tipo de unión se va a perder en este tipo de unión moléculas de átomos de hidrógeno y oxígeno. Pero entonces cuando eso ocurre, se forman moléculas de agua, H2O. Entonces, saben que aquí dice un más, aquí hay un hidrógeno, otro hidrógeno, un grupo de hidroxilo. Si yo quiero unir esas dos moléculas altamente energéticas, tiene que ocurrir una síntesis por deshidratación. Y al ocurrir la deshidratación, entonces va a ocurrir que se va a liberar moléculas de agua, como se ve aquí. Y entonces se forma una estructura nueva. Esta molécula que está aquí es glucosa, azúcar de mesa. Pero si yo la asocio o la quiero unir con el azúcar, por ejemplo, de cualquier fruta, entonces fructuosa, al unirlas se va a liberar moléculas de agua y se va a formar una nueva estructura. Ya no se va a llamar ni glucosa ni fructosa, sino que por la unión que existe se va a llamar sacarosa. Entonces, esta estructura molecular es el doble. Es doble y es un polímero sumamente energético. Entonces, esta es la importancia que tenemos que ir comprendiendo de algunas moléculas esenciales para la vida. Basado en eso, entonces tenemos otro ejemplo que son los disacáridos. Di significa dos. Los disacáridos consisten en dos azúcares simples. Normalmente, cuando ocurren a nivel de monosacáridos, la unión de dos monosacáridos simples, entonces van a formar, al final se forma un disacárido. Si queremos obtener, por ejemplo, sacarosa, que muchos de los alimentos que nosotros consumimos, llámese algunos elementos energéticos, en vez de tener glucosa o tener fructosa, si se puede analizar la parte de en la información nutricional del producto, aparece sacarosa, sencillamente porque ese producto entonces tiene el doble o tiene una actividad mucho más energética. Entonces, en caso de sacarosa, se puede hacer por glucosa y fructosa. En caso de la lactosa, la leche, el azúcar natural de la leche, entonces la unión de moléculas de glucosa y la lactosa. La maltosa, pues, el término es para indicar el azúcar de la malta. Es la unión de dos moléculas de glucosa. Entonces, por eso se dice que todos estos productos tienen un alto contenido energético a nivel de energía de carbohidratos, porque sencillamente están hechos a base de moléculas de glucosa. Cuando esa molécula de glucosa se transforma por un proceso que se llama glucólisis en las células, entonces va a pasar directamente a través del citosol, ingresa a la parte interna de la célula y llega entonces a un proceso de transformación que ocurre precisamente en una organela responsable de transformar. Se le conoce como la fábrica que elabora energía, que es la mitocondria. ¿Qué ocurre?
tanto en procesos biológicos a nivel de en células vegetales como en células animales. Entonces, al final del proceso de glucólisis y la transformación que existe, entonces se liberan algunos iones, algunos átomos, pero al final se obtiene un elemento o una moneda energética que se le conoce como ATP. Y el ATP no es más que las siglas, adenosín trifosfato, ya que es una molécula altamente energética, lo cual ayuda a la célula a realizar todos sus procesos metabólicos. Bien, otro ejemplo, y con esto entonces lo dejaríamos aquí para el efecto de continuar la próxima clase con la molécula energética. En el caso de los polisacáridos, son monosacáridos que se enlazan para formar cadenas. El prefijo poli significa mucho, o sea, muchas uniones. Entonces, moléculas que almacenan alta cantidad de energía, por ejemplo, los almidones. Y aquí viene el hecho de que a medida que consumimos una gran cantidad de almidones, por ende, una gran cantidad de carbohidratos, y subsecuente al hecho de que una gran cantidad de azúcares, entonces viene la relación directa de que a mayor cantidad de almidones, a mayor cantidad de carbohidratos, el cuerpo o las células van a tener que hacer un trabajo doble. Y en muchos casos, esa gran cantidad de ingestión de almidones o de carbohidratos, lo que sucede es que el cuerpo no las procesa, sino que las almacena. Y al hacerlo, entonces se puede almacenar en forma de, surge una transformación que en vez de obtener energía, ocurre un almacenaje de ese material o de esa cantidad de energía acumulada y se transforma en grasa o en líquido. Y entonces, de ahí vienen los procesos de alteraciones metabólicos en los cuales, pues, las células, los adipocitos, almacenan gran cantidad de grasa y surge el aumento de peso, en otras palabras, pues directamente. Entonces, cuando uno consume gran cantidad de almidones, llámese diferentes tipos de productos que normalmente nosotros consumimos, pues estamos ingiriendo una gran cantidad de carbohidratos. Si ingerimos una gran cantidad, una carga excesiva de carbohidratos, entonces, por ende, esa estructura molecular de grandes estructuras de glucosa, entonces se van a acumular y por ende entonces el cuerpo comienza a buscar un mecanismo para que eso o se deseche o se almacene. Entonces los almidones son polímeros de glucosa, se forman en las raíces y semillas como una forma de almacenaje de glucosa. Recuerden que tanto plantas como animales, la célula animal como la célula vegetal necesitan energía. Y entonces, en el caso de las plantas, normalmente entonces lo que es la glucosa y el almidón se almacenan en grandes cantidades por el hecho de que la planta necesita tener más energía. Otro caso son el caso de los glucógenos, polímeros de glucosa, que se encuentran, por ejemplo, en el caso del hígado y los músculos. Sí. Bien, en ese caso, entonces, tenemos aquí, ya para terminar, lo que son uniones de estos diferentes. Por lo menos aquí, la sacarosa, cuando comienzan a unirse muchas moléculas de sacarosa una con otra, van a formar entonces lo que se conoce, por ejemplo, un polímero de hormigón. Y eso entonces es una estructura sumamente alargada y sumamente energética que dependiendo del tipo de compuesto o el tipo de organismo, entonces va a obtener una gran cantidad de energía. Bien, Bien entonces, Gleichen,